La atalaya de esta semana. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 19 al 25 de febrero. Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué debemos hacer para llegar a ser cristianos maduros? Para llegar a ser cristianos maduros, necesitamos cultivar una amistad estrecha con Jehová. También necesitamos que su Espíritu Santo nos ayude a desarrollar buenas cualidades, a aprender habilidades prácticas y a prepararnos para responsabilidades futuras. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué nos enseña Génesis 1:27? ¿Y qué veremos en este artículo? Jehová hizo a los seres humanos. Él creó al hombre y a la mujer. En este artículo, hablaremos de lo que pueden hacer las hermanas jóvenes para llegar a ser cristianas maduras. Párrafos 3 y 4. Pregunta. ¿Dónde pueden las hermanas jóvenes encontrar buenos ejemplos en los que fijarse? La Biblia destaca el buen ejemplo de muchas mujeres que servían a Jehová y lo amaban. Lee el artículo de jw.org ¿Qué aprendemos de las mujeres de la Biblia? Si eres una hermana joven, piensa en algunas hermanas que sean un buen ejemplo para ti y ponte la meta de imitarlas. Párrafo 5. Pregunta. ¿Por qué deben ser humildes las cristianas maduras? La mujer que es humilde disfruta de una buena amistad con Jehová y se lleva bien con los demás. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo pueden las hermanas jóvenes imitar la humildad de Rebeca? Vamos a hablar de Rebeca. Ella era una mujer inteligente y decidida que sabía cuándo y cómo había que actuar. Pero también era respetuosa y obediente. Si tú, al igual que Rebeca, eres humilde y respetas el principio de autoridad, serás una influencia positiva para tu familia y para la congregación. Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario, comparte el vídeo por WhatsApp y dale like. Párrafo 7. Pregunta. ¿Cómo pueden las hermanas jóvenes imitar la modestia de Esther? Esther fue una fiel sierva de Dios que demostró esta cualidad. Por ejemplo, cuando la nombraron reina, no se le subieron los humos a la cabeza. Además, escuchaba y seguía los consejos que le daba su primo Mardoqueo. Tú puedes imitar su ejemplo de modestia pidiendo buenos consejos y haciéndoles caso. Párrafo 8. Pregunta. Al elegir su manera de vestir y arreglarse, ¿cómo pueden las hermanas seguir el consejo de 1 Timoteo 2, 9 y 10? Aquí el apóstol Pablo les dice a las hermanas que deben vestirse con modestia y buen juicio. Las palabras griegas que él usó indican que las cristianas deben vestir de una manera decente y tomar en cuenta los sentimientos de los demás. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué aprendemos de Abigail? Veamos el ejemplo de Abigail. Su esposo tomó una decisión muy mala, y ella se dio cuenta de que iba a tener consecuencias desastrosas para todos los que vivían en su casa. Abigail actuó de inmediato, y gracias a su buen juicio se salvaron muchas vidas. El discernimiento también nos ayuda a saber cuándo hablar y cuándo callar, y a interesarnos por los demás, pero sin hacerlos sentir incómodos. Párrafos 10 y 11. Pregunta. ¿Cuáles serán los beneficios de que aprendas a leer y a escribir bien? Por un lado, te será más fácil encontrar y mantener un trabajo y ganarte la vida. Por otro lado, podrás ser mejor estudiante y maestra de la palabra de Dios. Pero lo mejor de todo es que al leer la Biblia y meditar en ella, fortalecerás tu amistad con Jehová. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué te enseña Proverbios 31:26? Piensa en hermanas maduras que sepan comunicarse bien con los demás y aprende de ellas. Fíjate en las cosas que dicen y en cómo las dicen. Practica esta habilidad y a medida que la vayas dominando, verás que cada vez te llevas mejor con los otros. Párrafo 13. Pregunta.
¿Cómo puedes aprender a atender un hogar? En muchos lugares, las mujeres realizan gran parte de las tareas de la casa. Tal vez tu mamá u otra hermana madura puede enseñarte cómo hacerlas. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué aprendes de lo que dice Crystal y en qué debes concentrarte? Todos los cristianos maduros deben ponerse la meta de aprender a arreglárselas por sí mismos y a estar contentos con lo que tienen. Una hermana llamada Crystal explica. Cuando era adolescente y estaba estudiando, había algunas clases entre las que yo podía elegir, y mis padres me recomendaron que eligiera algunas en las que aprendiera un oficio práctico. Por ejemplo, mi papá me recomendó que aprendiera contabilidad, y eso me fue súper útil. Si evitas las deudas innecesarias y estás contenta llevando una vida sencilla, podrás concentrarte en tus metas espirituales. Párrafos 15 y 16. Pregunta. ¿Por qué son un tesoro las hermanas solteras? Si no estás casada, puedes estar segura de que Jehová y Jesús no te valoran menos por eso. En todo el mundo, las hermanas solteras son verdaderos tesoros para las congregaciones. El amor y el interés sincero que demuestran hacen que muchos las vean como hermanas y madres espirituales. Párrafo 17. Pregunta. ¿Qué ayudará a las hermanas jóvenes a alcanzar la meta de servir a tiempo completo? Órale a Jehová, habla con quienes ya sirven a tiempo completo y averigua cuáles son los requisitos. Luego anota los pasos concretos que tienes que dar para alcanzar esa meta. Párrafo 18. Pregunta. ¿Por qué es importante que una hermana tenga mucho cuidado al elegir con quién se va a casar? Las cualidades y las habilidades analizadas hasta ahora te ayudarán a ser una buena esposa. Claro, si quieres casarte, debes tener mucho cuidado al elegir con quién. Es una de las decisiones más importantes de tu vida. Recuerda que el hombre con el que te cases se convertirá en tu cabeza. Párrafo 19. Pregunta. ¿Por qué podemos decir que ser un ayudante es todo un honor? La Biblia dice que una buena esposa es una ayudante que complementa a su esposo. Génesis 2:18. ¿Rebaja eso a la mujer? Al contrario, en realidad es todo un honor. De hecho, la Biblia llama en ocasiones a Jehová ayudante. Una esposa es una verdadera ayudante cuando apoya a su esposo y colabora para que las decisiones que él toma en la familia tengan éxito. Párrafo 20. Pregunta. ¿Qué efecto puede tener una madre en su familia? Con tu amor, tu bondad y tu paciencia, contribuirás a que tu familia sea feliz y tus hijos crezcan sintiéndose seguros y queridos. Párrafo 21. Pregunta. ¿Cuánto valora usted a nuestras hermanas y por qué? Queridas hermanas jóvenes, las amamos por todo lo que hacen por Jehová y por su pueblo. Se esfuerzan mucho por cultivar cualidades espirituales, aprenden habilidades que enriquecen su vida y la de quienes las rodean, y se preparan bien para el futuro. Tienen un valor muy especial para la organización de Jehová. ¿Qué aprendiste de estos versículos? 1 Timoteo 2, 9 y 10. Proverbios 31, 26. Marcos 10, 29 y 30.